Hola mi gente hermosa, bienvenidos a su canal El Sabor Latino, mi nombre es Isaí Rodríguez y hoy vamos a preparar un delicioso flan napolitano sin queso, un flan casero que está bien sabroso y muy fácil para que lo disfrutes y consientas a toda tu familia. Comenzamos. En un bol o en un recipiente agregamos 5 huevos a temperatura ambiente, los vamos a batir. Recuerda que todos los ingredientes van a estar en la cajita de descripción para que los tengas a la mano. Le ponemos una taza y media de leche entera, la marca de tu preferencia o la leche que más te guste. Lo mezclamos nuevamente y una vez que la leche y el huevo ya están bien mezcladitos, recuerda que el huevo lo tenemos que batir perfectamente bien. Le vamos a agregar una lata de leche evaporada que le va a dar un sabor bien rico y una consistencia sabrosa. Le ponemos una lata de leche condensada. Todos los ingredientes exactos van a estar en la cajita de descripción para que los tengas a la mano, los puedas anotar. La cajita de descripción, ahí donde está el nombre del video, le das clic y se abre una ventana hacia abajo. Ahí están todos los ingredientes. Le ponemos un chorrito de vainilla y mezclamos nuevamente para que este delicioso flan te quede bien rico. Si es la primera vez que nos estás viendo, te invito a suscribirte al canal El Sabor Latino, canal de recetas fáciles. Y a continuación, mira, vamos a hacer el caramelo. En una cacerolita a fuego medio ponemos media taza de azúcar, la vamos a estar meneando para evitar que el azúcar se nos vaya a quemar y tu caramelo te quede bien amargo. Una vez que se vaya derritiendo, como ves aquí en el video, la vamos a retirar del fuego porque el caramelo se quema muy rápido. E inmediatamente lo vamos a agregar a nuestro molde que ya lo tenemos engrasado. Con ayuda de una servilleta, un papel o un trapo vamos a agarrar el molde porque el molde es de aluminio y se calienta muy fácil. Y una vez que el caramelo está bien untado en nuestro molde, lo vamos a dejar a que se enfríe. Y agregamos la mezcla de nuestro flan. Prepara este delicioso flan casero, un flan napolitano que es muy fácil y bien rico. Lo cubrimos con papel aluminio, recuerda que la parte brillosa va hacia el lado de la comida y lo más opaco va hacia arriba. Y mira, este delicioso flan lo vamos a cocer en estufa. Aquí tengo una cacerola amplia, le he puesto esta rejilla, le vamos a agregar agua. La cantidad de agua es aproximadamente 1,5 litros o 2 litros, a manera que no cubra las rejillas. Y una vez que el agua ya está bien caliente, vamos a poner nuestro molde con la mezcla de nuestro flan. La temperatura de la estufa tiene que estar a fuego medio. Si es de números, le pones en el número 5. Tapamos y cocinamos por 1 hora y 10 minutos. Después de ese tiempo, mira, le vamos a hacer la prueba del palillo. Si el palillo ya sale seco, no tiene que salir húmedo, quiere decir que nuestro flan ya está listo. Lo dejamos enfriar por 1 hora o 2 horas aproximadamente. Después de que nuestro flan ya está completamente frío, mira, le vamos a quitar el papel aluminio y lo vamos a desmoldar. Yo voy a estar utilizando, mira, aquí mis manos están un poco húmedas y le vamos a hacer con unos movimientos suavecitos, muy despacitos para que el flan no se nos vaya a romper. Y mira, aquí te quiero mostrar, aquí el flan ya sale completamente solito. Recuerda que el sabor latino lleva sabor a tu mesa, este flan está bien rico. Yo voy a estar utilizando el plato del horno de microondas. Puedes utilizar el platón o el molde que tú tengas en tu casa. Le vamos a dar vuelta de esta forma, lo vamos a voltear y nuestro delicioso flan va a salir solito. Lo levantamos y vamos a empezar a escuchar cómo el flan se está despegando. Y aquí tenemos, mira, nuestro delicioso y bien rico flan napolitano sin queso. Un flan casero, una delicia para disfrutar y compartir con toda tu familia. Lo vamos a cortar de esta forma, mira, puedes cortarlo con un cuchillo, con lo que tú tengas en tu casa. Este delicioso flan casero está bien sabroso. Te invito a que lo prepares y consientas a toda tu familia. Lo ponemos en un platito para degustar. Mira nada más. Si te está gustando esta receta, regálame un like. Compártenos en tus redes sociales para poder llegar a más personas y todos disfruten de esta deliciosa receta. Recuerda que este es un flan casero que lo estamos haciendo sin horno, lo estamos cociendo en la estufa y lo estamos batiendo a mano. Si quieres un flan más estético con una textura parejita en la parte de arriba, puedes cocinarlo en el horno a una temperatura de 350 grados Fahrenheit, 180 grados centígrados por 1 hora y 20 minutos. Y con su permiso, mi gente bonita, yo tengo que probar este delicioso flan casero, que es una verdadera delicia. Está bien rico, con el sabor muy balanceado entre el azúcar, lo dulce, el huevo, la vainilla.
Es un flan que está bien rico y muy fácil para que lo disfrutes en tu casa. Bueno, mi gente hermosa, yo me despido, me quedo aquí disfrutando de este delicioso flan. Te mando un abrazo de esos bien apachurrados, que Dios te bendiga, cuídate y protege a toda tu familia.